Bueno, viendo que es menester del Observatorio Vigilar la Salud, ¿cuál es el factor que motiva una investigación de este tipo? Básicamente la ley que genera la creación del observatorio lo que busca es determinar cuáles son las necesidades en salud de la población colombiana para así poder intervenir de la mejor manera los problemas prioritarios en salud. Bueno, ¿en qué consistió esta investigación? Pues la primera investigación que sale como producto del Observatorio Nacional de Salud se llama Primer Informe del Observatorio Nacional de Salud, que está disponible en la página web del Instituto Nacional de Salud, y lo que hace es una revisión de cuáles son las primeras causas de muerte del país, cuáles son las primeras causas de frecuencia de uso de servicios, o sea, que lleva a la gente a consultar al médico. Esto lo que se hizo fue una revisión de las bases de datos oficiales de información en salud para poder construir, digamos, cuál era ese escenario de frecuencia de uso de servicios y mortalidad en el país, para el año 2011 específicamente. Bueno, dentro de esas variables, porque estuve leyendo algo sobre más o menos, sí, sumeramente, dentro de esas variables que analizan digamos, para establecer cuáles son las causas principales de muerte y que ese tipo de cosas hay, digamos, está incluido como los dobles registros que a veces hay en las zonas rurales, la corrupción que hay, o ese tipo de cosas están alejadas de la investigación o eventualmente podrían hacer parte en otro estudio. Bueno, inicialmente nosotros, basándonos en las fuentes oficiales, entonces evaluamos la calidad de esa fuente para saber si podemos confiar o no en el dato. Pero básicamente la confianza es en términos de representatividad de la población. Entonces, digamos, los datos de mortalidad vienen del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que ellos son los que llevan los certificados de defunción de la gente que muere, y básicamente podemos confiar altamente en esa información. Por otro lado, para la frecuencia de uso de servicios, nos basamos en dos fuentes. Una era los registros individuales de prestación del servicio, que se llama RIPS, que es un formulario que cuando cualquier persona va al médico, el médico que lo atiende tiene que diligenciarlo y básicamente, aparte de la identificación del paciente, se registra por cuál fue el motivo de la consulta, cuál fue la enfermedad que llevó a consultar. Pero la recolección de esta información sí es mucho más difícil, o sea, los registros se agregan por niveles y cuando llegan al nivel central, o sea, al ministerio, se ha perdido gran cantidad, entonces eso se llama un subregistro. Entonces nosotros solo podemos ajustar por ese subregistro cuando cruzamos con datos de unas encuestas poblacionales, pero la calidad del dato por el momento no podemos hacer ninguna verificación clara. La idea en el futuro es poder corregir también por la calidad del dato de ese tipo de registros. Bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes dentro de esta investigación? Bueno, digamos, en términos de muerte, que es, digamos, como el desenlace más fuerte, que tiene más, o sea, que el dato tiene menos problema, se identifica que para Colombia la principal causa de muerte es la enfermedad coronaria, que ocasiona casi el 15% de las muertes en el país. Luego viene la violencia interpersonal, la enfermedad cerebrovascular, que son los accidentes cerebrovasculares o lo que la gente llama trombosis y derrame cerebral. Está la otra, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego vienen las infecciones en recién nacidos, que son sepsis en recién nacidos. Y en sexto lugar tenemos la diabetes mellitus. Luego vienen las infecciones de vías respiratorias, y la hipertensión arterial y accidentes de tránsito. Esas son las 10 principales causas de muerte en Colombia. ¿Se logró identificar en esta investigación cuáles son los sitios de Colombia donde más mortalidad infantil se presenta o digamos, esos datos que son importantes de dónde se mueren más por accidentes y individualizar, digamos, las poblaciones con mayor cantidad de muertes? Bueno, en el país, el departamento que tiene una tasa de mortalidad mayor, que es como, digamos, de la población que tiene, qué proporción se está muriendo. Entonces el departamento que más tiene esa tasa de mortalidad está Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Pero cuando miramos la región Caribe, específicamente la región Caribe, todos los 8 departamentos que forman parte de la región Caribe están después del puesto 15 de los 33 entes territoriales. El que tiene tasa más alta es Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Archipiélago de San Andrés, Córdoba, y luego está Bolívar, y el que menos tiene es La Guajira, cuando vemos solo
la región Caribe. Sin embargo, lo que hicimos también fue un análisis departamento por departamento, mirar cuáles eran las principales causas de muerte en cada uno de estos departamentos. Y en el Magdalena, digamos, el cuadro es muy similar al nacional, en términos de cuáles son las principales. Sí, lo único que es supremamente llamativo es que la enfermedad renal crónica, que no aparece entre las principales causas de muerte en Colombia, en el Magdalena es la 10ª causa. Todo esto también se puede ver en el informe del observatorio que está disponible en la página web del instituto. Bueno, en cuanto a las estadísticas de personas que registran a consulta, se dice cuáles fueron las principales, digamos, el principal motivo para esa consulta, como qué es lo que enferma más a los colombianos, digamos, en ese sentido. Sí, la mayor número de consultas, el evento que genera mayor número de consultas para el país son los desórdenes de la cavidad oral. Son básicamente relacionadas con caries, cosas de odontología, pérdida de dientes. Esa es la que más consultas generan al año. Genera aproximadamente el 14% de la población tiene que ir al menos una vez al médico por un problema odontológico. Luego viene la hipertensión arterial, que es el 7% de la población tiene que ir al médico para consultar por hipertensión arterial. Eso en términos de consultas. Bueno, en cuanto a las estadísticas sobre la población con discapacidad, que también hacía parte de esta investigación, ¿cómo es el panorama de la población discapacitada aquí en Colombia en materia de salud, de acceso a la salud y de calidad de la salud? Respecto a discapacidad, hay dificultades en la fuente oficial que se usa. El Ministerio de Salud tiene una fuente que se llama el Registro de Discapacidad. El Registro de Discapacidad como su nombre lo indica, un registro donde la persona que tiene discapacidad tiene que ir por iniciativa propia a registrarse en este instrumento. Entonces eso generará dificultades en su registro, porque no todos los que tienen discapacidad van a registrarse. Y lo otro es que, como es una autopercepción de la discapacidad, entonces eso también tiene problemas. Si comparamos el dato que había, digamos, el dato oficial más reciente que había, que fue el censo del 2005, en el censo del 2005 decía que el 6% de la población colombiana tenía una discapacidad. En este registro, analizando solo los datos de este registro para el corte 2012, tenemos que solo hay un 2% que se pueda registrar. Entonces, los datos que podemos dar específicamente de discapacidad tienen sus limitaciones, porque hay básicamente un gran subregistro. ¿Cómo hace, digamos, el observatorio para lidiar con estos subregistros, contando que, digamos, en las zonas rurales, digamos, en el Consuelo, corregimiento de Tenerife, hay un puesto de salud que el médico llega una vez cada 3 meses? ¿Cómo hacen para lidiar esos registros de gente que también se enferma? ¿Cómo hace para lidiar con, digamos, si tienen algún margen de error sobre ese tipo de cosas? Básicamente el observatorio está precisamente trabajando en esos modelos de análisis que permiten identificar problemas en los datos y que con métodos matemáticos, digamos, ya un poco más sofisticados puede llegar a corregir por esos valores. Pero sin embargo necesitamos trabajar una cosa que se llama minería de datos, que básicamente lo que hace es, a partir de grandes bases de datos, corregir valores. En cuanto al colapso de los hospitales y las cifras que muestran ahí de hospitalización, el 5,8% de toda esa cantidad de personas que recibieron, digamos, asistieron a consultas, colapsaron los hospitales, habla digamos, de que hace falta infraestructura, dotación, personal. Digamos que dentro de las recomendaciones que hace esta investigación está mejorar ese tipo de cosas. En este momento no podemos decir nada muy específico. O sea, la idea del observatorio es generar la evidencia de la mejor calidad, y en este momento solo hicimos un análisis descriptivo, pero la idea es poder en el futuro hacer análisis más detallados. Sin embargo, claramente lo que se ve es que con estas cifras tanto de consulta como de hospitalización, los problemas en salud generan una gran carga al sistema de salud. Esa carga se puede reflejar en una carga económica, porque cada una de esas consultas y hospitalizaciones tienen un costo, obviamente, al sistema. Y la idea, obviamente, es que el sistema se preocupe más por prevenir, por evitar que las personas necesitan ir a consultar. Y eso
esa sería la perspectiva a futuro que debería tener un sistema de salud, trabajar en prevención más que en atención. Digamos que esta investigación utiliza datos del 2010. Digamos, ¿qué tan relevante es en este momento, 3 años después, sacar un estudio con datos, pues digamos, datos desactualizados, por decirlo de ese modo? Los perfiles de salud básicamente siempre tardan un tiempo en cambiar significativamente, y adicionalmente todos los procesos de levantamiento de información acá y en cualquier parte del mundo tienen también ciertas dificultades, ciertas demoras. Sin embargo, obviamente Colombia tiene un promedio mucho mayor que los países desarrollados. Cuando uno se compara con la región, estamos en el promedio. La idea desde el Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, y desde el Instituto Nacional de Salud, es disminuir esos tiempos entre que se genera el dato y se publica. Eso se llama oportunidad del dato. Entonces se está trabajando fuertemente en que todos estos sistemas de información mejoren la oportunidad del dato. Otra pregunta que tienen aquí, lo que encontró esta investigación, pues puede influir, digamos, o qué incidencia puede tener en la toma de decisiones como la polémica reforma a la salud que están planteando hoy en día. Precisamente esa es la principal tarea del observatorio: generar evidencia para la toma de decisiones y para la implementación de políticas públicas. Aunque este primer ejercicio del observatorio está más en el campo descriptivo, nos genera una buena línea de base y da muchos elementos que pueden ser muy útiles para los tomadores de decisiones, como evidenciar cuáles son las principales causas de muerte, que eso ya de por sí puede indicarle a los tomadores de decisiones cuáles son los problemas que deberían atender las políticas públicas, y adicionalmente hacer un análisis diferenciado. Entonces ya podemos saber por departamento cuál es la principal causa de muerte y particularizar cuál sería la intervención en cada uno de estos escenarios. Sin embargo, pues es el trabajo del observatorio poder ya generar recomendaciones mucho más específicas para cada uno de los escenarios. Este primer ejercicio, ¿cuáles son las recomendaciones, digamos, más importantes que deja después de esta investigación? Primero, que hay que intervenir todo lo que tiene que ver con la ocurrencia de enfermedad cardiovascular, principalmente enfermedad coronaria, y básicamente desde el punto de vista de factores de riesgo y determinantes sociales de la salud. Entonces mejorar todo lo que es estilos de vida, alimentación saludable, fomento del ejercicio físico, ciudades que tengan estén planeadas más en que las personas caminen, en vez de que anden en carro y se vuelvan sedentarios. Eso por un lado. Por otro, que hay que intervenir, hay que generar estrategias de intervención para los problemas de violencia, que es nuestra segunda causa de muerte y nuestra principal causa de años de vida potencialmente perdidos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los tomadores de decisiones no solo se tienen que guiar en enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles, sino generarse programas específicos que estén preocupados acerca de las lesiones en agresiones interpersonales, y el estudio también de los accidentes de tránsito, que fue otro de los grandes problemas que se detectaron. Bueno, ya digamos como para finalizar, ¿qué tan diferente es la salud en las zonas rurales con relación a la salud digamos aquí en las zonas urbanas? ¿Qué tan diferentes y tan similares son? Bueno, con este primer análisis vimos que hay un subregistro que es mayor en la zona rural, de eso no hay duda. O sea, en términos de consulta hay un subregistro, y muy posiblemente en términos de mortalidad también lo haya, pero eso sí nos queda muy difícil evidenciarlo con los datos que tenemos disponibles. Sin embargo, con los datos que presentamos, la tasa de mortalidad es mayor en la zona urbana que en la rural. Esto es algo que también requiere un mayor estudio, porque algunas teorías o algunas aproximaciones habían dicho que, digamos, uno puede tener más problemas en la zona rural y en la zona urbana, y estaría uno esperando antes de este estudio que la mortalidad fuera mayor en la zona rural. Sin embargo, pues ya incluyéndolo el enfoque de determinantes sociales, nos vamos a poder tener, pues digamos, información más precisa acerca de cuáles verdaderamente serían las desigualdades entre zonas urbanas y zonas rurales. Por lo menos en mortalidad pareciera que no, que favorece a la zona rural, o sea, es menos la mortalidad en zona rural. Vamos a ver si con
enfermedad, con la ocurrencia de la enfermedad es igual. En este momento están adelantando otra investigación. ¿De qué tipo están haciendo? Digamos, ¿qué planes hay a futuro para el Observatorio Nacional de Salud? Ya está listo para salir a la luz pública el segundo informe del Observatorio Nacional de Salud, donde se hace un análisis más detallado de los eventos que se vieron más importantes en este primer informe. Entonces hay un análisis de la enfermedad cardiovascular a lo largo del tiempo en Colombia por departamentos. Hay un análisis de lesiones, hay un análisis de diabetes y de otros problemas que son de interés en salud pública, como la mortalidad materna, las mujeres que mueren a causa del embarazo, ya sea durante el embarazo o después de dar a luz,